En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a Dios, es jueves, te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga, mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Hoy están conmigo aquí en cabina mi hermano Carlos y mi hermano Lucio, y ellos ya están listos para recibir tu llamada, recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Aquí vamos a estar sirviendo al Señor. Para tus llamadas te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, que son los que tú ya conoces. Son el 8375-5051 y el 8375-5055, por si quieres comunicarte con nosotros. Te los voy a repetir: 8375-5051 y 8375-5055. También puedes mandarnos un correo electrónico. Te voy a pasar nuestro correo electrónico. Es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. También te doy mi número de celular por si quieres mandarnos algún mensaje de texto, principalmente algún WhatsApp, no solamente hoy, sino durante la semana. Es 818-252-8607. Te lo voy a repetir: 818-252-8607. También tenemos página de internet, si gustas visitarla. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Otra vez, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, y tanto en la página como en el Facebook, ahí vas a encontrar en nuestras prédicas de semanas anteriores y algunas otras cosas. Nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Ahí puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Mándanos una solicitud y ahí te recibimos para estar en contacto. Y para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás, en la calle Juárez, número 127, Altos, en la mera esquina con Aldama. Esta plaza, frente a la plaza principal. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno de ahí, de San Nicolás. Juárez Cruz con Aldama, en Altos, ahí estamos los domingos a las 12. Y bueno, pues yo creo que es todo. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco de la Iglesia Católica. Ya hemos hablado de su historia, de sus inicios, de su formación y de varias declaraciones que hacen, como aquella que dicen que ellos hicieron la Biblia, y ya vimos que no es así. La Biblia no la escribió la Iglesia Católica. Yo no sé si sabías eso, porque a veces ellos dicen como si hubieran escrito la Biblia. No, y la Biblia es mucho antes que la Iglesia, no que la Iglesia Católica, que la Iglesia en sí. También ellos dicen que son la iglesia que Cristo fundó, y ya vimos de muchas formas que no es cierto. Vimos el papado. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, y también ya vimos esto. La historia de Pedro está en la Biblia y no se ve en ningún lado que haya sido nombrado papa. De hecho, si tú revisas en Hechos 15, hay un concilio, el primer concilio de la iglesia cristiana, y Pedro no estaba liderando, sino el líder era Jacobo. Pero también vimos la historia del papado, vimos todas las cosas asquerosas que han hecho algunos papas. Ha habido papas asesinos, violadores, pederastas, y dicen que son representantes de Cristo en la tierra. No puede ser, es imposible.
Pero algo de lo más malo que han hecho es todos esos inventos que llaman dogmas, todas esas doctrinas, y luego dicen que las tienes que creer porque son infalibles y todo eso, ¿ok? Ya lo hemos visto. Si te interesan los discos de semanas anteriores, acá están a tu disposición, ¿ok? Todo lo que nosotros repartimos también, eso es de gracia, no tiene ningún costo. Hemos visto cómo se formó la iglesia, vimos cómo se forma, cómo está edificada la iglesia verdadera. Ya en el libro de Efesios dice que Cristo es la cabeza, y luego siguen los apóstoles, los 12 nada más, luego los profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Mientras que la iglesia católica está edificada diferente. Dice que su cabeza es el Papa, y luego vienen los cardenales, luego los arzobispos, luego los obispos, luego los sacerdotes, y eso es tan sencillo y tan simple. Mira cómo está edificada cada una y mira si se parece algo la iglesia católica a la iglesia de Cristo. Pero de lo más claro, para mostrar que de ninguna manera son la iglesia de Cristo, son sus doctrinas, sus prácticas, sus enseñanzas. Y de ellas comenzamos a hablar la semana antepasada y la pasada, y de ellas vamos a seguir hablando hoy. Porque ellos dicen que son la iglesia que Cristo fundó pensando y diciéndole a la gente, queriéndole hacer creer a la gente que hagan lo que hagan, ellos son la iglesia que Cristo fundó. Pero no es así. Ya hemos visto que no lo son. Pero suponiendo que lo fueran, que Cristo hubiese fundado una iglesia y que esa iglesia son ellos, que es la iglesia católica, y suponiendo que Pedro no lo es, pero suponiendo que fue el primer papa, hoy después de 20 siglos y todo lo que han hecho, ya no lo serían. Ya no lo serían. La Biblia da ejemplos de esto. La primera creación de Dios, sus primeros hijos, porque así los llama la Biblia, fueron los ángeles. Y luego en la misma Biblia se ve que pecaron, ¿ok? Y dice en 2 de Pedro 2:4 que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad. Oye, pero eran hijos, era la creación. Sí, pero cuando pecas, el Señor te castiga. Y después de los ángeles, los primeros seres humanos fue Adán y Eva. Es la primera creación de Dios. Y cuando pecaron, ¿qué pasó? Los echó fuera del paraíso. Y después se hizo un pueblo, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. Lo formó en Egipto, ¿te acuerdas? ¿Lo has leído en la Biblia? Luego fue esclavizado, los sacó de ahí con señales y prodigios. Y luego pecaron, dice en Jeremías 2:13. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. En el 2:26 de Jeremías les dice Dios, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas. ¿Sabes qué hicieron? Dice ahí en el 2:27, todos ellos porque dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Eso decían, y se enojó el Señor. ¿Sabes qué pasó? Mira, cuando vino Cristo, esto les vino a decir. En Mateo 21:43 les dijo Jesús a estos: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No les dijo, nunca lo fueron. No fueron hijos de Dios. Pero cuando pecan, les quitan el reino. Te digo, la iglesia católica, ya vimos fundamentos que no es la iglesia que Cristo fundó. Pero aunque Cristo la hubiera fundado, ya con todo lo que han hecho, ya los hubiera desechado desde hace mucho. En Mateo 3:8 dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y en el 3:9 dice, no piensen dentro de vosotros, pero Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así de claro habla la Biblia. No, pero nosotros venimos de Pedro. No importa que vengas de Pedro. Si pecaste, eres desechado. Aunque Dios, oye, pero es la iglesia que Cristo fundó. Aunque así fuera, que no lo es, pero aunque así fuera, aunque te haya elegido el Señor,
A la hora que pecas, que idolatras, que estás apartado de su voluntad, también son desechados. Oye, los sacerdotes igual se ve en la Biblia. Miren 1 Samuel 2, 12 al 34. Léelo tú porque es un pasaje muy grande. Del 12 al 34, 1 Samuel 2. Es la historia del sacerdote Elí, que había sido elegido por Dios como sacerdote. Era de la familia sacerdotal. Sin embargo, sus hijos no tenían respeto por Dios y pecaban cada vez más contra Dios. Eran impíos, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban la casa, y Elí no les ponía ningún alto. Y Dios le dijo al sacerdote: yo había declarado que tu casa, mira lo que había dicho Dios, que tu casa permanecería para siempre. Oye, hay otros que dicen: oye, pero Dios no se arrepiente. Mira lo que está diciendo aquí. Había declarado que tu casa permanecería para siempre a mi servicio, pero ahora, dice Yahvé, se acabó. Porque honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán menospreciados. Así de fácil. Oye, somos hijos de Pedro. Pedro es el sus. No importa. Con toda la idolatría que hoy hay en esa iglesia, aunque fueran hijos de Pedro, ya hubieran sido desechados. Eso es lo que enseña la Biblia. Aunque Dios les hubiese dado el reino y las llaves, como ella, hermano, ya les hubiera arrebatado las llaves desde hace mucho tiempo. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice el Señor: honro a los que me honran, pero a los que me desprecian, también yo los menosprecio. Los judíos es un pueblo de Dios antes que la iglesia católica incluso. Mira lo que dice Romanos 11, 17 al 22. Romanos 11, 17 al 22. Dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, nos habla a todos los cristianos, somos aquel olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas, de las ramas naturales, que fueron los judíos, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, porque las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Fueron desgajadas las ramas naturales, los judíos. Dice: no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Te das cuenta? Está diciendo: si los judíos fueron cortados. Oye, pero somos la iglesia que Cristo fundó. ¿Y? Cuando empezaste a meter aquellos ídolos, ya fuiste desgajada, ya fue desgajada. Cuando empezaste a orar a los que tú llamas santos, ya fuiste desgajada. Si Dios no perdonó a las ramas naturales y no las perdonó, ¿sabes por qué? Porque se hicieron idólatras. Por eso no las perdonó. ¿Te das cuenta? Esa advertencia de Romanos 11 no solo es para los católicos, es para todo aquel que se dice cristiano. Pero ya me arrepentí, ya me convertí, ya acepté a Cristo, salvo siempre salvo. Lee Romanos 11. Ellos fueron desgajados para que nosotros fuéramos injertados. Si ellos fueron desgajados, teme, porque si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, porque de otra forma tú también serás cortado. ¿Cómo saber que la iglesia católica no es una iglesia de Dios? No necesito ir a Constantino. No necesito ir a ver si Pedro fue el primer papa. No necesito discutir si Cristo la fundó o no. Jesucristo mismo, Rey de Reyes, nos dijo y nos dio una pista. ¿Sabes cómo se hace? Por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos hoy no son de Cristo. Es tan fácil saber que una iglesia no es de Dios. Por sus doctrinas, por sus frutos, por lo que enseña, por lo que practica. No necesito ir, oye, y discutir con ellos. Mira, Cristo no te fundó. Y ellos, no, sí, mira acá cuando le dijo a Pedro. No necesito
No necesito, porque aunque aquello fuera verdad, en el momento en que se desviaron y hasta hoy que siguen desviados, no son de Dios. ¿Te das cuenta? No necesitamos discutir si nacieron en Mateo 18 y en el año 300 con Constantino. No necesitamos discutir eso. Lo que necesitamos es verla hoy, ver sus frutos, ver que no son frutos de Cristo. Y es así de fácil, ¿ok? Por eso hay que ver sus doctrinas, su principal fruto. Por eso es fácil distinguirla. Pero ¿sabes cuál es el principal fruto? Es una iglesia que convive con el pecado. Una iglesia que no ataca el pecado de su gente. Una iglesia que permite el pecado. No solo que lo permite, es una iglesia que practica el pecado. Tú has escuchado, no en programas cristianos. No necesitas que un cristiano te lo diga. Eso en los noticieros sale, en los periódicos. Busca noticias. Es una iglesia que vive en el pecado. Revisa noticias, periódicos, noticieros. Tiene miles de escándalos de pederastía. Cuando hablamos del papado, que dijimos ha habido papas asesinos, ha habido papas que llegaron asesinando a su antecesor, papas que viven llenos de lujos, ha habido papas que hacían orgías en el Vaticano mismo, orgías, prostitutas, violaciones. ¿Puede ser eso la iglesia de Cristo? Pero ¿sabes cuánto ha pagado la Iglesia Católica en demandas de abusos de menores solo en Estados Unidos? Y solo del año 50 a la actualidad, $4,000 millones para indemnizar a personas que han sufrido violaciones sexuales por parte de sacerdotes, principalmente sobre niños y niños hombres. ¿Puede ser esa la iglesia que Cristo fundó? ¿Y sabes qué hacen los papas? Bueno, unos dicen, pero no todos lo hacen. Pero ¿sabes qué hacen los papas, las cabezas, los obispos con los sacerdotes violadores? No los meten a la cárcel, no los entregan a la justicia. Los cambian de iglesia para que puedan seguir violando. Y ha habido sacerdotes tan estúpidos que dicen que lo hacen porque los niños los provocan. ¿Tú crees eso? ¿Eso puede ser la iglesia que Cristo fundó? Te repito, yo no necesito ir a ver si viene de Pedro o no. Sus frutos me dicen que esa iglesia es del diablo. Una iglesia que vive en el pecado, que practica el pecado, que encubre el pecado, que celebra el pecado. Y si tú estás en ella, eres cómplice de ella. Porque es lo que dice la Biblia. No nos manda, bueno, ellos darán cuentas. No, la Biblia nos manda en Efesios 5:11 y 5:12. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es una vergüenza lo que ha hecho esta iglesia. Lavado de dinero. En el Vaticano es el principal lavador de dinero que existe. ¿Puede ser la iglesia que Cristo fundó? Apocalipsis 18:4. Oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es decir, si tú estás en una iglesia como esta, no es de que ellos darán cuenta, tú te haces partícipe de sus plagas. Y dice Apocalipsis 18:4 que vas a recibir parte de sus plagas. Eso dice. Yo recuerdo cuando salen cifras como estas en las noticias. Te digo, no son cifras que sacan los evangélicos o los testigos de Jehová. Nadie, son las noticias. Son cosas que suceden. Hay sacerdotes violando niños. Pero en las iglesias, el domingo, los padres, cuando salen estas cifras, dicen, son ataques del diablo. A Jesús le dijeron diablo, a nosotros también. No, Señor. Diablo es el que abusa de un menor. Diablo es el que tapa el pecado, así sea un papa, así sea un obispo. Diablo es aquel que no denuncia. Diablos han sido todos estos obispos y papas. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, pero no para abusar sexualmente
de ellos, como hacen muchos sacerdotes dentro de la iglesia católica. Una iglesia que anda en pecado, una iglesia que enseña el pecado, que te enseña a pecar. La idolatría es pecado, es uno de los pecados que más aborrece Dios. Y esta iglesia te enseña que es bueno. Y ahí tú entras a la casa de un familiar o de un amigo católico llena de imágenes, llena de abominaciones. Los va a llevar al infierno, pero a ellos les dicen los sacerdotes: no, mira, como hizo ángeles en el propiciatorio, tú puedes tener a Judas y a Guadalupe y a María y a Toño y ponlo de cabeza para que tengas novio. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? ¿No te das cuenta que te están engañando y que te están llevando al infierno? Y una Biblia. Y por si fuera poco, claro que el pecado tiene solución. A eso vino nuestro Señor, a pagar por nuestros pecados. Solo que hay unas condiciones. La primera es el arrepentimiento. Dejar el pecado, dejarlos de practicar. Pero ¿cómo va el católico a dejar el pecado? Si su sacerdote le enseña que es bueno, no hay arrepentimiento. ¿Cómo va a tener arrepentimiento si la iglesia les enseña que no es necesario el arrepentimiento, que no es necesaria la santidad? Santidad, una palabra que el católico no entiende, no conoce, no practica. ¿Sabes que el católico, para él, qué es la santidad? Pues el Papa. Su santidad, el Papa. Para ellos esa es la santidad. Por eso lo idolatran, por eso él es el santo. Los demás, no, pues los demás no podemos. Tenemos que bailar, tomar, adulterar y luego le besamos la mano al santo o a un monito o al que nos hallemos. No sabe el católico lo que es santidad. ¿Cuándo te han predicado santidad en tu iglesia? ¿Tú escuchas a los varones del martes que predican acá? Nunca han predicado contra el pecado. Nunca te han predicado contra el pecado. Ellos se encargan, como toda la iglesia, de que pertenezcas a ellas. Pertenece acá. Acá está la salvación. Oye, y si pecamos, acá está la salvación, aunque peques. No, mi hermano católico, ser santos es para todos. Para todos. Y de hecho dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabías? Sin ser santo tú. Oye, pero Judas fue santo. Y luego, qué bueno. Si él fue en realidad santo, allá estará en el cielo. Oye, Juan Diego fue santo. Qué bueno. Si en realidad fue santo, estará en el cielo. Pero no por ellos vas a entrar tú. No por ellos. No por ellos. La salvación es individual. La santidad es individual. Si tú no eres santo, no entrarás al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y muerte se refiere al infierno, un lugar de castigo, un lugar de fuego, y no al purgatorio. El purgatorio no existe. Te están engañando. Otra vez, ¿qué quieren? Que sigas en pecado, que sigas pecando. No se puede caminar en santidad. Su santidad es el Papa. Tú, bueno, sigue. Nomás ven a la iglesia. No faltes a la misa. ¿Ok? Y no vas a ser santo, pero vas a ir a un purgatorio. Y ahí te quitan todo lo malo y luego ya entras al cielo. Eso no enseña la Biblia. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Le impide pecar a todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué hacemos? El católico camina en pecado. Tú ve a las cantinas, mira todos los borrachitos que están ahí, pregúntales de qué religión son. Son católicos. Tú ve a los prostíbulos y tanto los clientes como las prostitutas, pregúntales qué son. Son católicos. Las prostitutas se prostituyen con su cadenita de la Virgen al cuello, ¿verdad? Católicos. ¿Por qué? Porque el católico hoy dice: bueno,
La iglesia dará cuenta de sus pecados. Sí, pero todos daremos cuentas por nuestros pecados. Romanos 2:5 al 8. Romanos 2:5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los contenciosos y a los que no obedecen a la verdad. Los que no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Señor dijo: tu palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La Biblia. La Biblia. No lo que habla la Iglesia Católica. Te repito, ¿alguna vez has escuchado en la Iglesia Católica hablar en contra de la borrachera? No, bueno, puedes tomar, vamos. Yo he escuchado padrecitos que hasta dicen: mire, si una vez me ven ahí tomándome mis tequilas, no me critiquen. Somos humanos y todo. Eres un borracho, es lo que eres. Y la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Pero domingo tras domingo entran pecadores a esa iglesia. Pecadores, el católico camina en pecado. Y llega a la iglesia el domingo porque cree que con eso lava algo, y ahí los tiene el sacerdote y no les predica contra el pecado. Los domingos la misa se llena de gente que tomó el sábado, el viernes que anduvo en borrachera, de muchachos, muchachas, señores, señoras que adulteraron, que fornicaron, y llegan ante el sacerdote y no les predican del pecado. Te repito, por ejemplo, estos maestros del martes, ¿cuándo han predicado contra el pecado? La intención de la Iglesia Católica es: tú perteneces a la iglesia y ya eso te salva. Bautiza a tus hijos y páganos. Confírmalos y páganos. Y eso ya. Nunca hablan del pecado, nunca hablan de arrepentimiento, de que tienen que dejar de pecar, de que sean santos, de que sean santos. Ese es el requisito de Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Te voy a repetir los números de teléfono antes de continuar. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. El tema es súper importante. ¿Sabes qué es lo que separa una iglesia verdadera de una falsa? ¿Cómo te salvas? ¿Cómo llegas al cielo? La Iglesia Católica dice que la salvación está dentro de ella. ¿Ok? Y que cómo te salvas es teniendo todos los sacramentos. Nada contra el pecado, ¿ok? Si tú te bautizas, te confirmas, te casas, no sé cuáles son los demás sacramentos. Ya con eso. Ni uno es contra el pecado, ¿ok? Mientras que la Biblia habla contra el pecado. Lo más importante es dejar el pecado. Eso es lo más importante. ¿Okay? Pero mira, el pecado, cómo es tratado por la Iglesia Católica. Jamás atacado, y de hecho, tienen muchas salidas para el pecado. Ellos confían en la ignorancia del católico. Si tú eres católico, disculpa que te lo diga, pero ellos están confiando en que eres un ignorante y que no lees la Biblia, y por eso es fácil engañarte. Ellos confían también en la indiferencia. Al católico, por lo regular, no le interesan las cosas de Dios. Lógico que no quiere ir al infierno. ¿Quién querría ir al infierno? Pero tampoco quiere dejar su vida de pecado, su vida mundana. Entonces, si a estas personas se les presenta una religión como la católica, que ofrece salvación, aunque sigas en pecado, ¿quién no la tomaría? Si fuera de verdad la salvación que ofrece, ¿quién no la tomaría? Pero es mentira. No hay salvación para el que sigue pecando. ¿No te has dado cuenta por qué te ofrecen a María? Mira, la Madre de Dios, mira, rézale y un rosario y todo, y ella te ayuda, ella sana, ella hace todo eso que dicen.
Pero nunca te has dado cuenta que no pide nada, que pide una veladora o dos, o te pide que entres de rodillas, te pide, pero puedes seguir pecando. ¿No te has dado por qué tiene tanto éxito la Virgen de Guadalupe, el tal Judas, ese San Judas, todos los santos? ¿Por qué tienen tanto éxito? Por eso, porque te ayudan en el trabajo, porque te ayudan en la familia, porque te ayudan cuando enfermas y no te piden nada. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? ¿No es lo que quiere la gente? ¿Seguir en pecado y tener un Dios a su servicio? Nada más que te están llevando al infierno. Por eso María tiene tanto éxito. Por eso San Judas tiene tanto éxito. Pero no es verdad lo que te dicen. Por eso no te acercas a Cristo. Porque Cristo tiene condiciones. Yo no te condeno, le dijo a la adúltera. Yo tampoco te condeno. Oye, has idolatrado 50 años. Acércate a Cristo. ¿Y sabes qué te dice? Yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. Nuestro Cristo dice, sed santos, porque yo soy santo. Nuestro Cristo dice, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y no faltará un católico que digan, ¿y a poco ustedes son perfectos? No, pero sabemos lo que Cristo pide y en esa lucha estamos. En esa lucha está todo aquel que sigue a Cristo. De ninguna manera toleramos el pecado. Y cuando pecamos, caemos, como Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Todo gira alrededor del pecado. Lo que lleva al infierno es el pecado. Y lo que lleva al cielo, a la presencia de Dios, es abandonar el pecado. Por eso los mayores engaños que tiene la Iglesia Católica giran alrededor del pecado. Tú les dices, porque la Biblia dice, Romanos 6, la paga del pecado es muerte, pero ellos la separan. No, pero es que existen pecados veniales, esos no llevan a la muerte, y hay pecados mortales, y por si fuera poco, hay pecados capitales. ¿Cuáles estás cometiendo? Pues ya ni sé, pues para saber cuál es cuál. ¿Cuándo echaste una mentirita o una mentirota? Si es mentirita, pasa. Si es mentirota, no, pues no pasa. No, pues es que ¿cómo las medimos? ¿Cómo es el tamaño? ¿Sabes qué dijo el Sermón del Monte? Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero dice nuestro Señor Jesucristo que si miras una mujer para desearla, ya adulteraste con ella. Oíste que fue dicho, no asesinarás, pero si tú le dices fatuo a un hermano, ya lo asesinaste. No hay escala de pecado. ¿Te das cuenta? Pero todo gira. Los engaños son eso, diciéndote, ¿sabes cuándo nació este engaño? Allá en el Edén, en Génesis 3, en la serpiente, el diablo le dijo a Eva, come, no morirás. ¿Sabes qué es el pecado? Desobedecer un mandamiento de Dios. Dios dijo, no comas del fruto de ese árbol, pero el diablo dijo, come, no morirás. Ese es el engaño del diablo. Oye, Dios me dijo que no cometiera pecado. Y esto dice, peca. Al cabo es venial. El venial es chiquito. No pasa nada. No pasa nada con una indulgencia, con un dinerito. No pasa nada. ¿Verdad? Pero además ellos dicen lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Sabes? Porque en la Biblia, la palabra de Dios, dice que es pecado arrodillarse ante las imágenes. En la Biblia es pecado hacer imágenes. ¿Okay? Pero no, la Iglesia Católica dice que Dios lo manda. Dios manda hacer imágenes. Ahora resulta, entonces, todos los que no hemos hecho imágenes y todos los que no veneramos imágenes, estamos en pecado. Hazme el favor. Porque no obedecemos a la Iglesia Católica que dice que manda Dios venerar imágenes. Tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir. Pero esto no es solo para católicos. Es cristianos, pentecostales, bautistas, testigos de Jehová, mormones. Cuando hablamos de Dios
estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna. No es un juego, no es como irle a Tigres o a Rayados, no es como votar por el PRI o por el PAN. No, o estás con Dios e irás un día al cielo, y si te equivocas, irás al infierno eterno, eterno, aunque no lo creas y aunque te hablen del purgatorio. Ya me imagino tanto católico entrando al infierno, quemándose y diciendo, ojalá y ofrezcan rápido misas para salir de aquí. No hay salida, católico, no hay salida del fuego. Es eterno, es eterno. Pero así es lo que enseña la Iglesia católica. Nos salva, gracias hermano, escuchar el evangelio y creer el evangelio, pero ellos no, ellos dicen que no, ellos predican otro evangelio. Nos salvamos por cumplir con los sacramentos de la Iglesia católica. Ese es trabajo del diablo. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es trabajo del diablo. Oye, el evangelio, que Cristo murió por nosotros, que dio su vida, que nos da salvación, que somos salvos por gracia. Dice la Iglesia Católica, no, salvación solo acá, y cumpliendo los sacramentos de la Iglesia Católica. Dice el libro de Gálatas en el 1:9 que el que predica otro evangelio es maldito para Dios, y eso hace maldita a la Iglesia Católica. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice también en el libro de Gálatas que así un ángel del cielo bajara y predica otro evangelio, también es anatema, es maldito. Y otra vez, eso es lo que hace todo sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice el libro de Ezequiel. La paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos. ¿Cómo nos salvamos? Ya dijimos que Dios pide arrepentimiento, es decir, cambiar de pecado, dejar el pecado. Y los pecados pasados, hay que pedir perdón, hay que clamar a Dios. Pero la Iglesia Católica dice, no, ¿a Dios por qué? ¿A Dios por qué? Mira lo que dice el Catecismo Católico. Nuestro Salvador Jesucristo, cuando dio poder a los apóstoles y a sus sucesores, les dio poder para perdonar pecados e instituyó el sacramento de la penitencia. Así los fieles que caen en pecado después de su bautismo se reconcilian con Dios por medio de este sacramento, del sacramento de la penitencia. Hoy es más conocido como la confesión. ¿En qué consiste? En confesar tus pecados a un sacerdote de la Iglesia Católica y pedir el perdón de Dios a un hombre como tú y como yo, pecador. Pecador, lo quieras o no. Si tú dijeras que no, contradices la palabra de Dios. No solo lo contradices, dice la Biblia, que lo haces a él mentiroso. Y Dios no es ningún mentiroso. Catecismo, en el párrafo 1444, dice, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, el Señor les dio autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esa dimensión eclesial se expresa en las palabras de Cristo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra queda atado en los cielos, y lo que desates desatado también queda. 1445 del Catecismo Católico. Yo no sé si tú como católico conoces tu catecismo, pero dice, las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido, y viceversa. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios y se lleva por el sacramento de la penitencia, es decir, de la confesión. ¿Okay? Lo que está diciendo, ¿quieres ser perdonado por Dios? Necesitas venir a un sacerdote, confesarle tu pecado y pedir el perdón de Dios a un sacerdote. ¿Ok? Si el sacerdote te perdona, es que Dios te perdonó. Ellos te mencionan Mateo 18:18, todo lo que aten en la tierra se mantiene atado al cielo.
Y Juan 20:23, que prácticamente dice lo mismo. ¿Qué enseña la Biblia? Mira Lucas 7:47. Jesucristo en la tierra dice: te digo que sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. Cuando dijo al paralítico: ánimo, tus pecados quedan perdonados, en Mateo 9:2. Luego te acuerdas que dudaron, ¿no? ¿Y quién es este que perdona pecados y levanta al paralítico? Para que vean quién es. En Lucas 23:43, al ladrón de la cruz le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él es el que tiene la autoridad. Dice Lucas 5:24, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Él. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice Hechos 10:43. Claro que tenemos que confesar los pecados, eso enseña la Biblia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿A quién hay que confesarlos? A Él. Salmo 32:5. Confesé mis pecados, ojalá y lo estuvieras leyendo. Salmo 32:5. Confesé mis pecados a Jehová y perdonó la maldad de mis pecados. De hecho, es la mayor promesa de la palabra, el perdón. Si vamos a Él, vengan a mí los que están cansados y turbados, a mí. Isaías 1:18, venid y hagamos cuentas, venid a mí. Si tus pecados son rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. ¿Te das cuenta? Y si buscas ejemplos en la Biblia, hay infinidad de ejemplos de hombres que en oración confesaron sus pecados a Dios. No hay ejemplo alguno de alguien que se haya confesado ante un sacerdote. Ninguno vas a encontrar, ni uno. Daniel 9:3. Si leyeras todo el 9, te darías cuenta de lo que está hablando. Pero mira lo que dice Daniel 9:3. Oré a mi Dios e hice confesión. Hemos pecado, no te hemos obedecido. Oh Señor, perdónanos. Oré a mi Dios, dice Daniel. Esdras 9:5. Me postré de rodillas y extendí mis manos a mi Dios, y confesó el pecado. Nuestros delitos han crecido. Allá cuando Salomón hizo el templo y lo dedicó a Dios, le dijo esto: Señor, cuando tu pueblo peque, porque todos pecamos, pero vengan aquí y te pidan perdón, escúchanos y perdónanos. Eso es lo que se ve en la Biblia. Nunca a un sacerdote, y nadie lo practicó jamás, ni el Papa Pedro I. Mira Hechos 2:37. Cuando está predicando y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y mira qué les dijo Pedro: confiésenme a mí los pecados porque soy el Papa. ¿Les dijo eso Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? No les dijo: vengan, hagan fila, confiésenme sus pecados. El mismo Papa, en 2 de Pedro, dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a confesarnos, a ir a misa. No, dijo que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que pide el Señor. ¿Qué quiere decir? Que dejes el pecado y que cuando caigas, cuando te sientas mal, vengas al Señor y le pidas perdón a Él, a Dios. Dios es el que perdona. Dios es el que perdona. Mira más adelante otra vez el mismo Papa Pedro I en Hechos 8, cuando Simón, ¿te acuerdas? Que les dijo: denme este poder, yo lo quiero comprar. Y les dijo en el 8:21 el Papa:
No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego que le dijo, ve y confiésate. No, le dijo en el 8:22, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega. ¿A quién? ¿Al sacerdote? No, ruega a Dios si quizá te sea perdonado ese pensamiento de tu corazón. Ve a Dios, dijo el Papa. Ahora ya ni al Papa primero le vamos a creer. No lo obedeces, no es infalible. Dijo que fueras a Dios, nunca al sacerdote, mucho menos a él mismo. Jesús es el que perdona. A Él tenemos entrada directa. Dice el libro de Hebreos que cuando Jesucristo dio su sangre en la cruz, se rompió el velo para que todos podamos entrar. Dice que todos tenemos acceso por medio de su sangre, de su carne. Por eso podemos entrar al Padre. En Mateo 6:6, Jesucristo dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. No dijo que fueras a ningún sacerdote. Jeremías 33:3 dijo, clama a mí, dijo Dios, clama a mí, y yo te responderé. ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta que esta iglesia te quiere alejar de Dios? ¿No te das cuenta que es una iglesia que te quiere llevar al infierno? ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta todo lo que hace? Órale a la Virgen, órale a San Judas. ¿Y Dios? ¿Pecaste? Sí, y me siento muy mal. Bueno, pídele perdón a Dios. No, al sacerdote. Al sacerdote. Cuando la Biblia dice, cierra tu puerta, Él está ahí. Él es el que perdona. A Él ofendiste. Esto es nada más de lógica. Tú cuando ofendes a alguien, ¿a quién le pides perdón? Si yo ofendo a mi esposa, ¿a quién debo de pedir perdón? Pues a mi esposa. Si vienes, otros dicen, no, pero es que las imágenes son como estampas y por la estampa le hablamos. Ay, imagínate que yo adultero, luego salgo del hotel con mi amante y saco mi cartera y luego le digo a mi esposa la foto, amor, perdóname. ¿Me habrá escuchado? ¿Me habrá perdonado? ¿No seré yo un sinvergüenza? Ve a Dios. Ve a Dios. Ahorita veíamos cómo dividen el pecado en venial y en mortal. ¿Sabes qué dice el catecismo católico? El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. El pecado mortal aparta al hombre de Dios. El pecado venial, aunque lo ofende, no rompe tu relación con Dios. Bueno, mira lo que dice la iglesia, otra vez en el catecismo, en el 1493. Ya nos queda muy poquito tiempo. Déjame darte los teléfonos por si tienes algún comentario antes de irnos. Es el 83755051 y el 83755055 y nuestro celular es 818-252-8607. Mira lo que dice el Catecismo Católico. Que es necesario, por ley divina, confesar a un sacerdote todos y cada uno de los pecados mortales que se pueden recordar después de un cuidadoso examen de conciencia. Los veniales, mira lo que dice la Iglesia Católica, esos basta con que se le pida perdón a Dios. ¿No estará al revés, mi hermano? O sea, sí puedes venir directo a Dios, ellos lo saben, lo están diciendo, pero a Dios pídele perdón por los pecados sin importancia. A los feos, los malos, los de muerte, a esos tienes que venir a un sacerdote. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Pero lo más ilógico, o bueno, no lo más, uno de lo más ilógico, cuando confiesas tu pecado al sacerdote, oye, ese es muy malo. ¿Y cuál es la penitencia? Pueden ser varias cosas, dar limosnas, pero no por lo regular es, ¿sabes qué? Aviéntate unas 15 Aves Marías y un Padre Nuestro. ¿Ya? Sí, ya. Esa es la penitencia. Penitencia significa castigo. El Padre Nuestro es una penitencia, es decir, pecaste, sí. Bueno, ve ahora 15 Padres Nuestros, ¿ok? Es tu castigo. La oración no es un castigo. La oración es un placer. Los cristianos lo hacemos todos los días, a todas horas. Es un placer.
entiendo que para el católico es un castigo, porque está lejos de Dios y porque no tienes tiempo para Dios. Claro que es un castigo para ti, pero así es lo que enseña la iglesia. Así es lo que enseña la iglesia. Y enseñan que después de esa penitencia, ya tu pecado fue sanado. Tu pecado ya fue borrado. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que tenemos que pedir perdón a Dios y que claro que Él perdona nuestros pecados. Él. No tenemos necesidad de repetir Aves Marías ni Padres Nuestros. Al contrario, tenemos que ir sí a orar, pero no porque es un castigo, sino porque hemos ofendido a nuestro Dios, a nuestro Padre. Hechos 2:38. Arrepiéntanse. Cuando pecas, ofendes a Dios. El perdón que necesitas es el perdón de Dios. Acércate a Él. Pero otra vez es diciendo, ¿sabes qué? Démosle el beneficio de la duda, ¿ok? Si puedes ir a Dios, ellos dicen, la Iglesia Católica lo dice en su catecismo, y puedes ir también al sacerdote. Ok, suponiendo que están las dos opciones, yo le pregunto otra vez al católico, ¿y por qué no ir a Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Te das cuenta? ¿Por qué nos alejan de Dios? No vayas a Dios, ven al sacerdote. No vayas a Dios, ven a María. No vayas a Dios, ven a San Judas. Y están tratando de separarte y de separarte y de separarte. No ores a Dios. Para eso están las vírgenes, para eso están los santos y son tus intercesores. Eso es lo que está pasando con el pueblo católico. Camina en pecado y la paga del pecado es muerte. Mira, estamos casi terminando. Y a mis hermanos católicos, déjame compartirte lo que es el Evangelio en los minutos que nos quedan. Quiero compartirte el Evangelio, lo que dice la Biblia. Lo primero, tienes que reconocer el pecado. Sin reconocer que estás mal, no hay Evangelio. Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú crees que ya estás bien ante Dios, estando en tu iglesia y practicando el pecado, no hay Evangelio para ti. Lo primero es reconocer que tu vida ha estado mal, que has estado ofendiendo a Dios, que lo que haces no es agradable a Dios, sino que todo lo que has hecho es pecado y merece una paga. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y dice que la muerte está hablando del infierno, dice Apocalipsis 20. ¿Ok? Si Dios viene y te lleva y tú estás en pecado, irás a parar ahí. Dice Hebreos 9 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay purgatorio. No hay purgatorio. Necesitamos caminar en santidad. Eso es arrepentirse, comenzar a luchar por la santidad, leer la Biblia y obedecerla por tu cuenta. Lee la Biblia, hermano católico, tu Biblia, ninguna otra más. Esto no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de que mañana te hagas pentecostal y sigas con tu pecado, y luego sales de pentecostal y te haces bautista y sigues con tu pecado. Esto se trata del pecado, de dejar el pecado, de abandonar el pecado. Que eso se trata de eso. Arrepentimiento, caminar en santidad. Y a los pecados que has cometido, pedirle perdón al Señor. Él nos enseñó a orar. El Padre Nuestro, ¿te acuerdas? En Mateo 6:6,
entra en tu cuarto. En Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas, directo a Él, a Él. En el Salmo 51:4, oró David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y la Biblia enseña, escucha bien, mi hermano católico, que cuando tú vas al Señor y le pides perdón, Él perdona todos tus pecados pasados, así sean 50 años de idolatría, así seas sacerdote, así estés en el monasterio, así hayas sido matachín, lo que sea que hayas hecho, así seas asesino, así seas lo que seas, Él te está ofreciendo perdón si te arrepientes, que quiere decir no peques más. Él los perdona. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré más de tus pecados. Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Maravilloso Dios, es amplio en perdonar. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios te perdona, aunque hayas sido borracho, hermano católico. Dios te perdona, aunque hayas engañado a tu esposo o tu esposa. Dios tiene perdón hoy para ti, aunque seas drogadicto. Dios tiene perdón hoy para ti. No necesitas mandas, no te está pidiendo penitencias, no te está pidiendo que compres indulgencias, no te está pidiendo que reces el rosario. Te está pidiendo todo. Deja todo y sígueme. Hermano católico, para ti es esta invitación. Deja todo y sígueme. Ese es el evangelio. Claro que el pecado merece algo, merece fuego, merece una cruz, es despreciable y debe ser castigado, pero alguien ya sufrió el castigo por ti. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dice Romanos 5:8 que Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Lo que está ofreciendo la Iglesia Católica para ser salvos es un engaño. Y dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay que entregar tu vida a Dios. Pandillero, esto no se trata de hacerte un tatuaje de la Virgen o de una cruz. Se trata de cambiar de vida, de dejar la violencia, de estudiar la Biblia, de predicar salvación. Narcos, esto no se trata de hacer iglesias y serás perdonado. Se trata de dejar el narcotráfico. Se trata de eso. Se trata de un cambio de vida. Esto no se trata de ahora de Navidad acostar al niñito Dios y después ponerse una borrachera. Eso Dios lo aborrece. Se trata de dejar el pecado. Dejemos el pecado. Arrepiéntete. Dios te perdona. Arrepiéntete. Dios tiene las manos, los brazos abiertos para ti. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados al Señor. Ahí en tu cuarto, haz oración y pídele perdón. Dios te bendiga. Nos escuchamos el miércoles si Dios quiere. XEMR 1140 de